Bueno, pues creo que conocer a Dios y conocer todo lo que Dios ha revelado a nosotros, pues creo que es el propósito más elevado que el hombre podría tener aquí en la tierra. Voy a leer Proverbios 9. Hoy no vamos a estar como que en un pasaje, vamos a estar saltando en muchos. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sí. Un hombre, pues nunca llega a ser sabio si no llega a entender o llega a conocer a Dios, ¿sí? Entonces, un hombre nunca adquiere un conocimiento que valga la pena hasta que tiene el conocimiento del Santo, ¿sí? Dice aquí en Proverbios, dice: el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿sí? Entonces, conocer a Dios es la búsqueda más elevada de la vida de un hombre. Dice Juan, capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 3, Hamlet nos hablaba de eso hace 2 domingos, y dice el versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Esta oración la hace Cristo antes de ir a la cruz, y nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, para esto vino Cristo, aparte de... Ay, se me anda deshaciendo la Biblia. Pero el conocimiento de Dios es sinónimo de vida eterna. Dice: para que te conozcan a ti. Dice: esta es la vida eterna. Entonces, otro ejemplo que tenemos es el hombre más sabio que jamás existió recibió un sabio consejo de una persona que no muchas veces se comportó como un sabio, y este es David y Salomón. Si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares y lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, aquí está está haciendo la sucesión de Salomón y David le aconseja: conoce a Dios, búscalo, y él te hallará y no te va a desechar si tú lo dejas. Pedro dice que hay que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. En 2 de Tesalonicenses 1:8 dice que el Señor vendrá en llama de fuego, tomando venganza contra aquellos que no le conocen, ¿sí? Entonces, como podemos ver, conocer a Dios es como la médula de la existencia del ser humano, ¿sí? No hay cosa más importante que conocer a Dios, ¿sí? Y conocer a Dios, pues hay muchas maneras. Podemos verlo en su creación, y tenemos la Biblia, y Dios se ha revelado en nosotros de muchas maneras, ¿sí? Él de cierta manera coopera para que nosotros le conozcamos, ¿sí? No, nos ha dado demasiadas herramientas para que nosotros podamos conocerlo. En Oseas 6, aquí Dios está reprendiendo al pueblo porque cumplían tal vez diligentemente con cada sacrificio y no se les pasaba ni uno. Sin embargo, en Oseas 6, versículo 6 les dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. El pueblo de Israel solamente estaba haciendo los sacrificios porque ya lo hacían como ritual,
pero no tenían un corazón íntegro, ¿sí? Dice Dios, misericordia quiero y conocimiento de Dios. Entonces, los hombres deben conocer a Dios y Dios desea que lo conozcan. Y este es nuestro propósito más elevado que pudiéramos tener. Vamos a ver una ilustración de esto, y el libro que vamos a agarrar es Ezequiel. Ezequiel es un ejemplo de que Dios quiere que lo conozcamos. Voy a estar leyendo muchos versículos de Ezequiel, pero solamente nos vamos a enfocar en una frase, porque sí traigo, son muchos para soportar esta ilustración. Tenemos en el versículo 1 de Ezequiel, estoy en Jeremías, capítulo 1, Ezequiel 1:1, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Sí, entonces Ezequiel en el versículo 1 vemos que tiene estas visiones de Dios. Y si vamos al último versículo de Ezequiel, pues termina diciendo: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Que eso significa Jehová ahí. Entonces inicia con esta visión de Dios y culmina con la ciudad santa de Dios. Pero ¿qué hay en medio de estos dos puntos? Y aquí es donde me voy a ir algo rápido. Si después los que estén tomando apuntes quieren saber qué versículos son, pues se los puedo pasar, porque no voy a detenerme mucho en ello. Pero observen, vamos, capítulo 6 de Ezequiel, versículo 7. Y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 10, mismo capítulo. Y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 13. Y sabréis que yo soy Jehová. Brincamos al capítulo 7, versículo 4. Al final dice: y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 9. Al final también: y sabréis que yo soy Jehová. Brincamos al capítulo 11, versículo 12. Y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 12, versículo 16. Al final: y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 20: y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 13, versículo 9, dice al final igual: y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Versículo 14, también al final: y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 21, nos vamos otra vez al final: y sabréis que yo soy Jehová. Y traigo más, pero creo que ya entendieron cuál es el mensaje: conocerlo. Sabrán que yo soy Jehová. Y la verdad ni conté cuántas veces viene la frase, pero tengo el capítulo 14, 15, nos podemos ir al 20, al 26, hasta el 40, y siempre menciona esta frase: y sabréis que yo soy Jehová. Dios quiere que lo conozcamos. Dios no es un tipo de conejo de Pascua cósmico que se esconde de nosotros y nosotros tenemos que andarlo buscando entre los arbustos, como Pascua, que esconden los huevitos y ahí tiene uno que andar buscando. No, Dios se revela a nosotros y Dios quiere que le conozcamos. Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña introducción, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿quién es Dios? Y para responderla está un poco complicado. Entonces, tal vez no vaya a dar una definición o una respuesta así tal cual de que Dios es esto, ¿sí? Porque es imposible, dado a nuestra limitante que tenemos en conocimiento de Él. Pero la Biblia nos ayuda a eso. Como he dicho, Dios se revela a nosotros y tenemos su palabra. Y la Biblia nos ayuda a conocer a Dios por medio de atributos y características que Dios tiene. Ahora, ¿qué es un atributo? Pues es algo
que es verdad de Dios, ¿sí? Cualquier cosa que es verdad de Dios es un atributo, ¿sí? Y los únicos atributos que pudiéramos explicar pues son los que conocemos aquí en la Biblia. Y son muchos los que vienen en la Biblia. Tampoco los conté porque son demasiados. Sin embargo, no son todos. Hay atributos que no conocemos de Dios y que a lo mejor si los tuviéramos aquí ni los entenderíamos. Y Dios dice, pues ¿para qué abrumarlos con estos? Con que me conozcan es suficiente por el momento. Y aún así ni logramos entenderlos todos. Entonces, los atributos de Dios son infinitos. Para fines prácticos, voy a seleccionar unos cuantos para tratar de entender a nuestro Dios, ¿sí? Primero tenemos un Dios que es inmutable, un Dios que no cambia, que es el mismo siempre, ¿sí? Tenemos otro que es Dios es omnipresente, significa que está en todos lados al mismo tiempo, ¿sí? Tiene una conciencia total de lo que pasa pudiera decir en el mundo, pero es en el universo, ¿sí? Otro atributo es que es omnipotente, es un Dios todopoderoso, ¿sí? Significa que puede hacer lo que quiera con la facilidad con la que puede hacer, podríamos decir, un humano, imagínense, poder crear un humano, pues solamente Dios. Y puede crear un humano así como puede crear una nube, y para Él no hay dificultad alguna. Entonces tenemos un Dios que es incambiable, que está en todo lugar, en todo momento, y que es todopoderoso. Pero hoy quiero enfocarme en uno en específico, y que de ahí va a surgir como unas ramas de ese atributo, que se ve reflejado también en nuestras vidas, ¿sí? Este atributo es que Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir que lo conoce todo, ¿sí? No hay nada que Él no sepa. Dice Salmos 147, versículo 5. Salmos 147. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, ¿sí? Su entendimiento no tiene límites. Entonces, Él no solo conoce lo que se puede conocer, sino lo que no se puede conocer también. Para nosotros tal vez no hay cosas que ni entendemos, y Él las conoce. Primera de Timoteo 1:17, no tienen que ir ahí, pero Pablo lo llama como el único y sabio Dios. Judas también lo llama como el único y sabio Dios. Y Romanos, también Pablo, Romanos 16:27, dice que pues es el único y sabio Dios. Entonces, en estos tres pasajes pues se menciona que es el único y sabio Dios. Dios no solamente es sabio, sino que conoce todas las cosas. Entonces, los ángeles tal vez tienen un conocimiento superior al nuestro, tienen un conocimiento de cosas que pues han visto más que nosotros y pudieran tener un conocimiento muy elevado, sin embargo no llegan al conocimiento de Dios. Igual en la tierra hay hombres que tienen una inteligencia extraordinaria, ya puede ser en ciencia, en medicina, en letras, pero nunca van a llegar al conocimiento de Dios. Dios nunca aprendió nada. Dios nunca fue como que voy a tomar un curso para ver cómo voy a crear la tierra. No, Dios ya tenía ese conocimiento en Él. Cuando nosotros oramos y venimos y pedimos, Dios, ¿sabes qué? Mi madre está muy enferma, te pido por ella. Para Dios no es como que, no sabía, déjame lo anoto en mi lista, porque no lo conocía. No, Dios sabía, pero Dios quiere que nosotros le pidamos y Él obra por medio de nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, no hay nada que a Dios se le escape, no hay sorpresas para Él. Dice Isaías capítulo 40, versículo 13.
Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Pues nadie. Sí. Nadie le enseñó nada a Dios. Nadie aconsejó a Dios, ni nadie le enseñó nada. Dios conoce todo. Creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos y amamos a Dios, amamos a Cristo por lo que ha hecho, pero no sé si alguna vez se ha detenido a pensar que el hecho más sorprendente de la omnisciencia de Dios es que estemos hoy aquí, reunidos. Y eso es sorprendente porque Dios conoce todo de nosotros y aún así nos ama y estamos aquí. ¿Sí? Entonces, cuando nos ponemos a pensar, y vamos a tocar brevemente este otro atributo de Dios, la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? Yo sé que ya tuvimos una serie de eso, pero la santidad de Dios hace que aborrezca el pecado, hace que lo odie, lo desprecia. Entonces, si Dios conoce todo de mí y sabe de mi pecado, y después tratamos de entender cómo es que, a pesar de eso, hoy estamos aquí delante de su presencia, pues llegamos a otro atributo que es el amor. ¿Sí? Dios nos ama. Entonces, aún Dios conociéndonos a nosotros, Él decide redimirnos. ¿Sí? Aquí más adelantito, no sé si se quedaron en Isaías, pero vamos a Isaías 48. Versículo 8 dice, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habíais conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Sí. Dios sabía que éramos pecadores desde un inicio, o sea, desde el vientre de nuestra madre, dice, yo te llamé rebelde. Si seguimos con Isaías, dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Hasta el versículo 11, vamos a leer. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Si analizamos, Dios lo hace para Él mismo, ¿sí? O sea, Él nos ama y dice, diferiré mi ira. Para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Dios ve hacia abajo, Dios nos ve y conoce todo, conocía todo como éramos por dentro, toda esa maldad de nosotros, y aún así decide amarnos. Y como lo vemos, ¿por qué? No tanto por causa de nosotros, sino porque Él quiere darse a conocer y despliega esos atributos, y ese atributo es el amor, dice, por amor de mi nombre. Entonces, por mi causa, la maravilla de maravillas para mí es que Dios conoce todo y que aún así decide amarme. Nada está escondido de Dios. Él sabe todo acerca de usted y de mí. De nuestro cuerpo sabe completamente todo. Incluso la Biblia dice que Él conoce la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza. ¿Sí? O sea, no hay nada. ¿Sí? Dios conoce más allá de nuestro cuerpo, ¿sí? Más allá de lo físico que nosotros pudiéramos ver de otras personas. ¿Sí? Para Dios es como si fuéramos transparentes. Él ve nuestro cuerpo, ve nuestro corazón y nuestra mente. Dice en Apocalipsis 2, versículo 23. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy, que dice, el que escudriña la mente y el corazón.
¿Quién de aquí puede escudriñar la mente o el corazón de alguien? Nadie. Dios sí. Para Dios no hay algo que no pueda saber. Él puede ver nuestro corazón y nuestra mente. Así como la noche no es una cortina para Él que le impida ver lo que hay en la oscuridad, para Él es como si no existiera. Él puede ver lo que se hace en la noche, hablando de maldad y de bien. Dice el Salmo 139, Salmo 139, versículo 12. Dice, y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si no hay diferencia. Sabemos que el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque la mayoría del pecado se conduce en lugares así, donde no hay suficiente luz, porque es algo malo y no se quiere pues que la gente, más gente ande viendo que ando haciendo maldad. Entonces se hace en oscuridad, pero no hay impedimento alguno para que Dios sepa estas cosas. Entonces, igual ahí en el versículo 4 del capítulo 139 de los Salmos dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Sí? Voy a decir algo y Dios ya sabe qué es lo que voy a decir. Incluso nuestros pensamientos, dice Isaías 66, y al final dice versículo 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Pero la primera parte del versículo, yo conozco sus obras y sus pensamientos. Entonces, conoce todo de nosotros, lo que vamos a decir, nuestros pensamientos, nuestras obras. Ahora, un atributo que va ligado a esta omnisciencia de Dios es la sabiduría, y ya lo mencionábamos hace rato. No hay un Dios, no hay otro Dios más sabio que el que tenemos. No hay otro Dios. Y tenemos la sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es simplemente la omnisciencia de Dios actuando con una voluntad santa. Sí. Si Dios conoce todo, entonces todo lo que hace es absolutamente sabio. ¿Sí? Si Él conoce el fin desde el principio, entonces Él conoce todo lo que pasa en medio de estos dos puntos. ¿Sí? Dios es completamente sabio. Y así como Dios sabe lo que es usted ahorita, Dios sabe lo que va a ser en 10, 15, 20, 30 años. ¿Sí? Y Dios sabe lo que va a pasar en medio de estos años. Entonces, todo lo que hace Dios es correcto, porque Él tiene el conocimiento perfecto, entonces tiene una sabiduría perfecta. Es omnisciencia práctica, la sabiduría. Si vemos que el conocimiento de Dios no se queda ahí, es como aquí decimos, oye, pues tienes mucho conocimiento, pero no haces nada con él, ¿de qué te sirve? Bueno, vemos que Dios aprovecha ese conocimiento para nuestro bien, ¿sí? Ahora, podríamos conseguir muchas ilustraciones de esa sabiduría de Dios, ¿sí? Podemos ver, y siempre caemos en la creación, porque la creación de Dios es algo impresionante, y lo podemos ver desde una manera macroscópica, ¿sí? Del universo, la cantidad de galaxias que hay, pero también lo podemos ver de la manera microscópica, ¿sí? Cosas que ni podemos ver, pero vemos cómo todo, desde lo macroscópico hasta lo microscópico, actúan con una sinfonía perfecta. No hay algo que, es que se me escapó y luego esto está aquí todo loco y no encaja, pero pues ahí está existiendo como quiera. No, todo pues convive con una sinfonía perfecta. Todo está más bien en una armonía, no sinfonía, una armonía completamente perfecta. Entonces,
podemos ver cómo la sabiduría de Dios es impresionante. Si vamos a Salmos 104, Salmos 104, versículo 24, dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. La creación es como un monumento a su sabiduría, ¿sí? Todo opera junto. Se hiciste todas ellas con sabiduría y la tierra está llena de tus beneficios. Efesios 1, versículo 11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Y esto pues nos lleva a la redención, ¿sí? A ese perdón. Y esto es un acto nada más y nada menos que de sabiduría, ¿sí? Dios tomó a los que no eran poderosos, a los que eran pues tal vez más, con menos conocimiento, por no decir otra palabra. Pero si vamos a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1. Fíjense este pasaje, a mí cuando lo leí hace poquito, cuando estaba haciendo este mensaje, me sorprendía mucho. Pero dice, versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vemos que pues Dios en parte como que desecha al sabio. ¿Dónde está el escriba, el disputador de este siglo? Y luego nos volteamos a ver nosotros y decimos: caray, no somos nada de eso. Entonces éramos de lo último, no éramos sabios, no éramos escribas en cuanto a conocimiento, el disputador de este siglo, y nos ha escogido a nosotros, ¿sí? Vemos esa obra redentora de Dios, ¿sí?, a nosotros. Y luego, todavía que dice, bueno, he seleccionado a estas personas que era pues de lo más vil, de lo que menos conocimiento tenían, y con esas personas hace su iglesia, ¿sí? Vamos a Efesios 3. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vemos que Dios despliega esa sabiduría para que aún los ángeles la vean, para que los ángeles vean cuán sabio es Dios. Y lo hace por medio de la iglesia. Entonces tenemos una gran responsabilidad de no dejar a Dios mal parados. No se crean. La sabiduría de Dios la muestra por esa obra redentora. Y miren, esta es mi iglesia. Vean esta obra que yo planeé desde un inicio. Y si vemos así todo lo que ha hecho Dios, pues imagínense, los ángeles van a decir: wow, es sorprendente. Porque ellos no participan de esa obra de redención. Ahora,
¿Qué lecciones prácticas podemos sacar de esto como cristianos? De ese conocimiento, de esa sabiduría de Dios. No me tardo mucho, yo sé que algunos ya tienen sueño, pero ¿qué hace para mí el saber que Dios es sabio y conoce todo? Bueno, en primer lugar, es de gran consuelo. Es un gran consuelo para mí saber que Dios conoce todo, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, el simple hecho de saber que Dios conoce todo de mí, pues va a hacer que Él se preocupe por mí. Alguna vez, no sé si le ha pasado, más las señoras que hacen esta práctica, un martes en la mañana surtiendo el mandado, igual nosotros un día en la oficina o X actividad que tenga, y le llegue ese pensamiento de decir, Dios sabrá que estoy aquí, sentado en esta oficina, escribiendo aquí un reporte, o estoy aquí pesando 1 kilo de manzanas. Dios sabe que estoy aquí. Pues la verdad es que sí, Dios sabe. Vamos a Malaquías. Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y vamos al versículo 3. Capítulo 3. Versículo 16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Nuestro nombre está escrito en ese libro, y Dios no olvida las personas que están escritas en ese libro. ¿Sí? Dios sabe de nuestra existencia, y por más, podemos decir, insignificante o por más desapercibidos que pasemos ante la sociedad, Dios sabe, y Dios nos ha anotado en ese libro. ¿Sí? Dice, Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces Dios sabe de nosotros. Entonces es un gran consuelo para mí el saber que Dios sabe todas las cosas. En segundo lugar, significa confianza. Ahora, creo que cuando uno crece, no sé si a todos les pasó, pero en mi casa siempre pasaba o era común, pero cuando uno crece, yo creo que lo que uno menos piensa de la omnisciencia de Dios es confianza. Porque cuando uno hacía, no sé, tal vez alguna maldad, y mis papás, o más mi mamá, era de que, pues mira, yo no sé qué hiciste, pero Dios sí. Híjole, dices, Dios sabe. ¿Cómo le hago? Pues tal vez me puedo esconder de mi mamá, pero Dios... Y luego la canción es de que Dios ve todo lo que haces y escucha, y dices, no, pues Dios está encima de mí, ¿eso cuál confianza? Pero ya uno crece y vas entendiendo. Y esto deja de ser un problema, porque Dios, al conocer todas mis necesidades, Él está al pendiente. Entonces yo puedo descansar, puedo tener esa confianza en que Dios está al pendiente de mí y va a suplir cualquier necesidad. De ejemplo está Mateo, en el libro de Mateo. Aquí está un poquito destartalada mi Biblia, pero en Mateo, creo que es capítulo... Mateo 6. Tenemos un pasaje muy conocido. Se llama, o el título que le ponen es El afán y la ansiedad. Y aquí lo que está diciendo Jesús es que no nos afanemos y no nos preocupemos por qué va a pasar. Dice, Dios cuida a las aves del campo, Dios viste a los lirios. Dice, ¿no son más importantes ustedes que las aves o que los lirios? Por supuesto. Entonces,
pongan, casi ustedes concéntrense en Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces yo puedo tener esa confianza de que el que Dios sepa todo, pues yo tengo esa confianza. Entonces van esos dos puntos, tengo consuelo, tengo confianza, y otro punto pues es que tenemos corrección. Sí. Imagínense que usted no supiera que Dios sabe todas las cosas. Pues ¿dónde andaría o qué andaría haciendo? Pero el hecho que sabemos, como les decía, que Dios sabe todo, pues eso me sirve de, es que Dios sabe, pues no lo hago, me corrige, ¿sí? Porque yo sé que Dios, no que ande ahí así como que espiándome, pero por la omnisciencia de Dios sabe que, ya la regó, ¿no? Entonces Dios sabe todas las cosas y eso a mí me ayuda, de cierta manera, para corrección, ¿sí? Entonces, creo que estos son 3 puntos que nos pueden ayudar o nos sirven de por qué Dios sabe todas las cosas, ¿sí? Ahora, como les decía, esa omnisciencia de Dios y esa sabiduría, que es omnisciencia práctica, nos lleva a un atributo, y ya yo sé que ya lo mencionamos y hace ratito les dije, es la santidad de Dios. Y ese es el atributo, yo sé que ya lo dije cuando me tocó hablar a mí de la santidad, pero es el atributo más significativo de todos, ¿sí? La santidad de Dios. Es como si fuera la corona, la joya más resplandeciente de la corona de todos los atributos que tiene Dios, por lo menos de los que conocemos. La santidad es la más grande, ¿sí? Es la más significativa. Dios es santo. Ahora, si se acuerdan, cuando está ese coro celestial y están los ángeles cantando, ¿qué es lo que dicen? Dicen, sí, pero creo que me está adelantando, pero sí, el chiste es que los ángeles están cantando y están diciendo, santo, santo, santo. No dicen, fiel, 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 o misericordioso, 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 o amoroso, amoroso, amoroso. No, lo que cantan es santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Dice Éxodo, capítulo 15, justo aquí, los israelitas acaban de pasar el Mar Rojo, y está en este cántico Moisés y María. Dice el versículo 11, dice, ¿quién es como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Pero dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Nadie es glorioso en santidad como lo es Dios. Otra vez vamos a Salmos, esta vez Salmo 111. Salmo 111, versículo 9. Dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Santo es su nombre, o sea, no que Dios sea un nombre santo, sino que santo es su nombre. Se le puede llamar como santo y nos referimos a Dios, porque viene con letra mayúscula, no es un adjetivo al nombre de Dios, sino que es un sujeto, ¿sí? Santo y temible es su nombre, pero santo es su nombre. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde podemos ver de la santidad de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde se menciona este atributo, Dios es santo. Ahora, la única manera de llegar a la santidad de Dios es por medio de mi pecado. Y yo sé que ya se habló, Ham lo mencionó cuando a él le tocó hablar de la santidad de Dios, se enfocó en este pasaje y lo vamos a ver brevemente, Isaías 6. Y este pasaje, pues Hamlet lo escogió con un propósito, porque es uno de los pasajes
pues más reveladores sobre la santidad de Dios. Isaías 6, vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ahora, si nos acordamos de la vez que nos compartía Ham, pues vemos que uno de estos ángeles o estos serafines volaba hacia Isaías y le ponía un carbón en su boca para que fuera, pues para que no vaya a ser muerto, ¿sí? Entonces volaba este ángel con este carbón encendido y lo ponía sobre la boca de Isaías. Pero antes, ¿cuál es el punto principal de este pasaje? Bueno, vamos al versículo 5. Dice Isaías: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías fue completamente despedazado desde el interior de su ser por ver su maldad, su pecado, y haber visto la santidad de Dios. Entonces dice: ay, soy muerto, ¿sí? Por este hecho que había visto la santidad de Dios. Y al ver la santidad de Dios es como si hubiera sido sacudido por su pecado, ¿sí? Entonces, este punto es el que me refiero, que no es hasta que nosotros vemos nuestro pecado que nosotros podemos ver la santidad de Dios, y viceversa, que hasta que no vemos la santidad de Dios es que podemos ver nuestro pecado, ¿sí? Son cosas que trabajan en conjunto, ¿sí? Van de la mano. Entonces, no podemos ver nuestro pecado hasta que no conocemos la santidad de Dios, y no podemos conocer la santidad de Dios hasta que usted no ve su pecado. Entonces, Isaías vio al Dios Todopoderoso, santo, en su trono, y al ver esto, ve su pecado, y es cuando hace esta exclamación: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, pues he visto a los ojos al Rey. Entre Dios y nosotros hay un espacio absoluto de santidad e impiedad. Nosotros somos los impíos y Él es el santo, ¿sí? Entonces, eso debería hacernos que, como si nos sacudiera, o sea, así esa misma actitud que tuvo Isaías al ver nuestro pecado, cuando vemos también la santidad de Dios. Entonces, vemos que Dios es santo. Ahora, muchas veces hablamos de este aspecto de Dios, de este atributo, de una manera, vamos a decir, negativa, en el que vemos que Dios rechaza el pecado, Dios se aleja, Dios destruye, porque Él es santo. Sin embargo, lo bonito y lo positivo que pudiéramos ver de la santidad de Dios es el amor. Y ahí es donde entra el amor de Dios, ¿sí? Porque Dios, aunque es un Dios santo que odia el pecado, y como ya lo mencioné, que es omnisciente y sabe todo de mí, aún así Él decide amarme, decide planear, o bueno, decidió hacer un plan para redimirme. Entonces, es simplemente sorprendente cómo Él conoce mi maldad, conoce mi pecado, conoce mi condición, y Él decide amarme. Entonces, vemos cómo la omnisciencia de Dios, la santidad de Dios y el amor de Dios actúan todos en conjunto, ¿sí? Dios sabe que soy un pecador o que tengo maldad, ¿sí? La santidad de Dios no permite que yo pueda acercarme, pero su amor hace que yo pueda
acercarme por medio del plan redentor que Él elaboró desde un inicio. Imaginemos, para que pueda ser un poco más fácil cómo entender el amor de Dios, que alguien tiene cáncer en su cuerpo. Uno odia el cáncer o no quiere el cáncer, pero eso no quiere decir que odies tu cuerpo. Y vas a hacer todo lo posible por eliminar ese cáncer que hay en ti, pero vas a hacer todo lo posible por cuidar el resto de tu cuerpo. Y eso pasa con Dios y nosotros. Dios odia el pecado que hay en nosotros, pero eso no quiere decir que odie todo lo demás de nosotros. Él quiere preservarnos para su gloria, ¿sí? Entonces, como les decía, es imposible tocar el tema de la creación porque vemos que en la creación de Dios se ve la santidad de Él, ¿sí? Se ve reflejada en ella porque cuando Dios hace todo, ve que todo era perfecto, ¿sí? En el día 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al final dice, y vio Dios que era bueno, ¿sí? Todo era santo, no había nada que estuviera fuera de ese orden, ¿sí? Y vemos también en Génesis, en el capítulo 1, que dice que creó al hombre como a su imagen, ¿sí? Y semejanza. Entonces, en un inicio, Adán y Eva, digo, nosotros también, pero pues ya con pecado, pero fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que éramos santos también. Sin embargo, el hombre desobedece y peca, y por la omnisciencia de Dios sabía que esto iba a pasar y elaboró un plan redentor para que volviéramos a ser santos, ¿sí? Vemos que Dios está constantemente pues haciendo que le conozcamos, que nos acerquemos a Él y que volvamos tal vez a esa condición inicial que habíamos tenido en un inicio. Bueno, a nosotros no nos tocó, pero cuando creó a Adán y Eva, ese era su propósito, pues ser creados a su imagen y semejanza. Ahora, la santidad de Dios se ve reflejada también, como ya lo decía, se elaboró un plan para que pudiéramos ser santos otra vez y culmina, por así decirlo, en la muerte de Cristo, ¿sí? En la muerte de Cristo se ve reflejada esa santidad, porque Él quería que nosotros fuéramos santos y no le importó pagar el precio, aunque Él mismo tuviera que pagarlo. Bueno, ya me estoy metiendo un poquito en el Hijo. Yo sé que Dios Padre no es el que muere, pero por medio de ese plan que se culmina en su Hijo, vemos la santidad de Dios. ¿Sí? Él pagó ese precio que fue absolutamente supremo y saldó esa deuda. La santidad de Dios demandaba un pago y Él mismo decidió pagarlo. Entonces, ¿qué aspecto práctico podemos sacar de la santidad de Dios? Bueno, por medio de la santidad por medio de la muerte de Cristo, hemos obtenido una santidad posicional. ¿Sí? Yo acepto a Cristo como mi Salvador y en automático yo puedo venir a la presencia de Dios y me ve santo. Entonces yo tengo una santidad posicional, pero Dios no quiere que eso quede ahí. Dios quiere que vaya más allá, de manera que mi vida sea una vida santa, una vida práctica en santidad a Dios. ¿Sí? Entonces, debemos de vivir una vida santa. Otra cosa es que una vida santa nos da confianza otra vez delante de Dios. Si llevamos una vida santa es porque estamos enfrentando ese pecado remanente que yo les comentaba hace unos domingos,
que vive en nosotros, ¿sí? Ya el pecado no me gobierna, pero hay un pecado ahí remanente por mi condición, que ahí está, pero al ser yo santo y vivir una vida santa, estoy constantemente peleando contra el pecado y estamos haciendo cosas piadosas y santas y estamos viviendo una vida recta. Dice Dios, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, es imposible que por nuestra naturaleza pues pudiéramos llegar a conocer a Dios, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Sí? Si a mí me preguntan, ¿quién es mi mamá? Pues a lo mejor pudiera tener suficiente conocimiento para decir, pues mi mamá es así, 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 así. Con Dios, ¿quién puede? Tal vez es muy complicado. Sin embargo, no por eso vamos a dejar de intentarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y por medio de tantos atributos que tiene, yo sé que vimos unos cuantos, Dios se revela a nosotros, Dios se acerca a nosotros, Él coopera de que ándeles, conózcanme, he hecho todo esto por ustedes. Y eso lo hace el Dios Padre, ¿sí? Tenemos un Dios que es inmutable, ¿sí? Que es todopoderoso, que está en todos lados, que es omnisciente, que es sabio, que es amoroso y sobre todo que es un Dios santo. Con todos estos atributos vemos que lo más importante fue ese plan que Él elaboró desde un inicio, ¿sí? Aún sabiendo que había hecho una creación buena, pero sabía que se iba a corromper y eso no lo detuvo de elaborar este plan de salvación, ¿sí? De tener al Hijo, de morir en la cruz para hacernos santos a nosotros otra vez. Cierro con un salmo. Hoy le dimos batalla a los salmos. Salmo 90, versículo 2. Y antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vamos a orar.